Que nos está escuchando. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, don Carlos. Aquí andamos. Experto en... Un domingo más. Un domingo más. Experto en responsabilidad civil, guíanos un Bueno, poquito a nosotros y guíale un poquito a la gente. Hemos visto esas panorámicas de las calles destrozadas, lo hemos vivido, lo hemos pisado. Hemos visto negocios que han tenido que cerrar, que no han podido tener actividad, por lo tanto no han podido ingresar, gente que se ha visto afectada laboralmente, gente con destrozos en las casas, árboles que se han caído, han golpeado ventanas, árboles que han caído encima de coches, etcétera. A la propia gente, incluso ha fallecido personas. ¿Hasta dónde se puede reclamar por lo que ha ocurrido y a quién se le puede reclamar, Fernando? a ver, lo primero que hay que distinguir, Carlos, es los daños personales de los daños materiales. Lo primero. De los daños personales, o de los daños, en este caso, los que se han visto más afectados han sido los daños materiales, los coches, los vehículos, las distintas... los distintos seres que podemos tener en nuestro jardín o en nuestra comunidad, todo este tipo de siniestros lleva aparejado la necesidad de tener un seguro cubierto que, de alguna forma, intervenga cuando ocurre una situación como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo. Y me voy a explicar muy fácilmente. Dentro, por ejemplo, del seguro de vehículos, por ejemplo, que se han visto dañados infinidad de ellos, o bien por caída de árboles o trozos de árboles, o bien por caídas de cornisas y demás. Es decir, todo vehículo o bien material lleva aparejado en este caso un seguro de responsabilidad que nos cubre de ciertas garantías o de ciertas situaciones, ¿no? En este caso, nosotros podríamos reclamar siempre, y es una de las cosas que yo creo que a las personas que regularmente te siguen, pues deberían saber, ¿no? Es decir, el consorcio, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? El consorcio solo responde ante determinadas situaciones o situaciones que se llaman extraordinarias, ¿no? Como es la inundación o como son los vientos o los embates de mar o, por ejemplo, los tornados o los terremotos. Pero nada más, es decir... O sea, esta nevada no, Fernando. A ver, curiosamente, y yo creo que esto lo van a entender perfectamente, es decir, todo lo que de alguna forma pueda asumir el consorcio, digo desde el punto de vista material, cuando se producen daños en las cosas, en este caso en los vehículos, ¿no? Que es una de las cosas que más se han visto afectadas, ¿no? Ya no solo por el tema de Barajas, que ahora hablaremos, pero sino sobre todo los vehículos, ¿no? El consorcio no lo cubre por una sencilla razón, y verás que circunstancialmente el consorcio solo cubre ese tipo de circunstancias cuando se produce, es decir, de los daños no de arriba a abajo, es decir, la lluvia o la nieve, eso no lo cubre, o el granizo incluso, es decir, lo cubre cuando esa nieve o ese granizo produce un deshielo, se produce una riada y esa riada produce una inundación. Ahí es Ya. donde está cubierto por el consorcio ese tipo, y además que va sujeto a la prima que tú pagas en cada póliza de seguro. Los que En el tengan... caso, por ejemplo, Sí. Carlos, en el caso que tenga, por ejemplo, cualquier tipo de daño material en un edificio o, por ejemplo, un establecimiento mercantil, mismamente, lógicamente tendrán que acudir a la compañía aseguradora del edificio o, en este caso, de la comunidad de propietarios para reclamar los daños producidos como consecuencia, en este caso, de Filomena, de la pandemia, de Fernando, la entonces, borrasca. déjame que te pregunte, los que tengan seguro a todo riesgo en el vehículo, a esos sobreentiendo que sí, porque no tienes Por que ir al supuesto. consorcio. Vale. Claro, claro. Es decir, los que tengan asegurado a todo riesgo, la póliza le incluye, dentro de cada Vale. póliza lleva una pequeña parte alícuota que va incluido este tipo de situaciones, ¿no? Vale. Hay que excluir, lógicamente, los que tengan una franquicia, pero, por ejemplo, debemos quitar, porque realmente no les cubre, serían los del seguro voluntario obligatorio. Vale. O sea, el de a terceros, que le llamamos todos, olvídense. Olvídense. El de a todo Olvídense, riesgo, en coches, ol- ese sí que cubriría. En... Olvídense. De todas formas, Carlos, hay una cosa que es importante que deben saber tus televidentes, que es que, sobre todo cuando se declara o en qué momento se declara un siniestro como necesidad de intervenir, digo, el Estado en cuanto a la responsabilidad derivada de los daños que causa, ¿no? En este caso, es muy difícil ponderar, y sobre todo porque ahora mismo la situación todavía no está realmente, no hay una valoración real del daño. Es decir,
El daño tú tienes que, de alguna forma, valorarlo económicamente, Sí, todo cuantificablemente. es estimativo de momento, sí. Exacto, es decir, todo esto luego, en el momento que tú tengas cuantificado el daño, verás, sí, por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento, un municipio o cualquier tipo de ciudad, es decir, se le cae un árbol o cualquier tipo de mobiliario urbano, causa daños a un vehículo o a una persona, Sí, porque ahí es también han donde, caído farolas, sí, sí, sí. claro, este es el problema, es decir, ahí en este caso se debería, una vez que hayan sido realmente valorados los daños, acudir a la reclamación, a interponer la reclamación contra el Vale. municipio o contra Eso, Fernando, la administración pública. sobreentiendo que eso ya sería por una reclamación judicial, ¿no? A ver, primero hay que hacer una reclamación siempre extrajudicial porque es preceptiva y una vez que se hace la reclamación preceptiva y, por supuesto, en el caso de la administración pública siempre es desestimada, acudir lógicamente luego a los tribunales, claro. Me indica por aquí Carmen Tomás que es muy conveniente que la gente haya sacado fotos, ¿verdad?, para tener pruebas de lo ocurrido. En cualquier caso, sean daños personales o sean daños materiales, una de las cosas que es básica para poder luego que prospere la acción es que tú pruebes eso. ¿Y de qué forma la puedes probar? Pues está claro, si por ejemplo te caes en la acera porque a lo mejor hay un resbalón o no está quitado, no está realmente debidamente limpia la acera por donde pasan los peatones o los transeúntes y cualquier ciudadano se cae y resbala, pues a ver, la forma que tienes para poder luego, que son hechos probados los que se prueban, o sea, los que valen, es hacer o sacarlas o bien las fotografías o bien de alguna forma acreditar dónde está el lugar donde se ha producido ese daño. Fernando, ¿eso sería reclamable? Es decir, la gente que Sí, se ha pegado tortazos, que se ha partido un brazo, etcétera, por caerse, porque por seguía habiendo supuesto. placas de hielo, ¿eso es reclamable? Por supuesto, siempre y cuando lo que pasa es que, a ver, van a ser desestimadas todas de raíz. Sí. Lo que pasa que es que, sí, siempre. Lo que pasa que es que, a ver, la reclamación previa, normalmente, cualquier administración pública, de por sí es rechazada. Luego, tienes que, lógicamente, bueno, interponer el contencioso, digo, de reclamación patrimonial por Ajá. daños al municipio o a la administración pública que corresponda. Pero sí siempre es importante, y según dice Carmen, muy bien y acertadamente, es que se apruebe exactamente el lugar donde ocurren los hechos, es decir, si se le cae una rama a un árbol, pues que se haga fotos de dónde está y cómo está, porque de momento en muchos sitios todavía no se han podido rescatar esos vehículos de la situación en la que han quedado o cualquier otro tipo de ser. Oye, dos preguntas más por mi parte en el examen de responsabilidad civil al que te estamos sometiendo. La Lo que primera, quieras. ¿el seguro del hogar hasta dónde Sí. cubre? Quiero decir, si se nos ha acumulado nieve en una terraza y ha acabado filtrando, por lo que me dices ahí, sí se podría reclamar, A ver, en el caso en de humedades y seguros, demás. claro, en humedades es lógico, es decir, toda vivienda tiene casi adherida un seguro de responsabilidad frente a terceros, es decir, con lo cual responde de los daños que tú produces Vale. a un tercero, pero hasta el límite, lógicamente, también tiene que ser cuantificable y tiene que ser peritado, es decir, No, pero yo me refería, Fernando, sí, al sí. daño de que a ti se te cuelen humedades propiciado precisamente por esta nieve. O En se te este rompa caso, una tubería, efectivamente. claro, pero en este caso tendrás que acudir a tu seguro de responsabilidad de la vivienda para decir, oiga, es que usted como consecuencia de la congelación o del atoramiento por congelación de la tubería ha reventado. Y ahí tienes que acudir, lógicamente, a tu seguro. Digo, siempre y cuando te haya pasado dentro de tu vivienda. Si ha pasado dentro de la comunidad, pues tendrás Vale. que acudir al seguro de la comunidad. Vale, y si por fin se acaba declarando zona catastrófica y se dota un paquete de ayudas públicas para compensar a la gente, ¿eso cómo se materializa? ¿Cómo se consigue reclamar? ¿Cómo se cobra? Pues de la misma forma que te he dicho antes, es decir, tú lo que tienes que hacer es, primero, una reclamación previa patrimonial de los daños que se han producido, sean bien materiales, sean bien personales, en el caso de que te hayas podido sufrir cualquier tipo de lesión, y hacer una reclamación previa a la administración pública. Es decir, en el caso de Madrid, pues en el municipio donde ocurra ese evento dañoso, al que tienes que recurrir para reclamar previo, porque además todas son rechazadas, ya te digo que casi todas, o el 90%, el 95% de las reclamaciones que son interpuestas son rechazadas, interponer el correspondiente contencioso administrativo en reclamación patrimonial de daños.
Fenómeno, fenómeno, Fernando. Pues ha quedado muy clarito, ha quedado muy clarita la explicación de cómo hay que hacerlo y me ha quedado muy clarito que los pobres que tengan daños van a tener todavía un largo tránsito hasta conseguir cobrarlo. Hombre, tiene que tener paciencia y sobre Sí. todo es importante sobre todo si es daños en el vehículo, que se han visto afectados muchísimos vehículos del parque móvil en España, pues que sobre todo lean la correspondiente póliza que en su momento firmaron, Sí. que seguramente algunos se lleven las manos a la cabeza y vea que bueno, pues tiene poco que hacer, otros no. Fenómeno, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo fuerte. Chao. Bueno,